Arrancamos con nuestro taller, licenciado. Adelante. Le cedo la palabra al licenciado Luis Alberto Centurión. Muy buenas tardes para todos. Vamos a iniciar un poquitito con nuestra jornada. Vayan preguntando todo lo que quieran preguntar. Yo sé que el tiempo que vamos a tener no es un poquitito tan largo, ¿verdad? Pero en lo posible vamos a tratar de evacuar todas las preguntas justamente con el tema laboral y previsional, ¿verdad? Con un enfoque de lo que es la salud y seguridad ocupacional en el Paraguay. Bueno, un pequeño dato, como estuvo recién hablando también el director. Fíjense que el 66% de los trabajadores paraguayos se encuentran ocupados en pymes, ¿no? Según la última estadística. Alrededor de la mitad de las personas que realizan actividades como empleado obrero no cuentan con algún tipo de contrato. Ahí ya tenemos una cuestión. El Código Laboral es bien clarito. Una vez que haya una relación de dependencia, un salario, ¿no? Y testigo, es lo mismo que haya firmado un contrato. Aproximadamente la mitad de los asalariados perciben menos de un salario mínimo. 1 de cada 3 trabajadores tiene seguro médico. 1 de cada 5 está afiliado a un sistema de pensión. Las mujeres presentan mayor cobertura de jubilación respecto a los hombres. En resumen, solo 12 de cada 100 paraguayos están trabajando bajo condiciones mínimas de trabajo decente. ¿Y trabajo decente qué es? Salario adecuado, ambiente adecuado, condiciones laborales, seguro médico, todo un conjunto, ¿verdad?, de exigencias legales para poder decir, bueno, esta persona está bajo un régimen de trabajo decente. Y solo 12 de cada 100. Bueno, esto ya conocemos, ¿no? Lastimosamente una de las tragedias más grandes, no solamente a nivel país, sino sudamericano y también mundial. Esta cuestión ya no evidenciaba la necesidad de contar con una ley, ¿verdad? Una normativa fuerte que regule los aspectos de seguridad y salud en el trabajo. El año pasado sale la ley 5.804 que habla del Sistema Nacional de Prevención de Riesgos Laborales. Ahora se empieza a reglamentar, creo que la mayoría conocen la ISO 9000, la ISO 14000, bueno. Lo que era la OSHA 18000 pasa a ser la ISO 45001. ¿Qué es lo que hace esta ley paraguaya? Que toda empresa, todas estas normativas que les voy a ir mostrando, traduzcan en un sistema de gestión. Desde una política, planificación, organización, documentación, auditoría y mejora continua. Y hay unos plazos que la empresa van a tener. Cuando más chico es la empresa, mayor va a ser el plazo para que se adecue. Cuando más grandes son las empresas, se supone que tienen mayor capacidad de solvencia, entonces el plazo va a ser mínimo para poder implementar este sistema de gestión. Bueno, todos los días seguimos viendo en las noticias, en los diarios, ¿no?, muerte, atrapamiento, ahogamiento, caídas. Seguimos con los accidentes. Y no solamente accidentes, también en el Paraguay tenemos un alto porcentaje de enfermedad profesional. Ahora, ¿dónde está el problema? No se comunica, no se informa y no se sabe cómo diagnosticar, ¿verdad? Porque una de las falencias justamente también es que actualmente tenemos la Sociedad Paraguaya de Medicina del Trabajo en el país hace 5 años y hay como 300 médicos más o menos que están, ¿verdad?, registrados y habilitados. Pero 300 médicos para casi 7 millones de habitantes, y de eso otra vez la cantidad de trabajadores sigue siendo poco. Bueno, ¿cuál es la estructura legal de nuestro país? Básicamente la responsabilidad se traslada a 3 instituciones: IPS, Ministerio del Trabajo, Ministerio de Salud. En el IPS está la Dirección de Riesgos Laborales, ¿verdad?, donde tenemos 4 inspectores, ¿verdad?, o técnicos en el área de higiene y seguridad laboral. Ministerio de Salud tengo entendido que actualmente no tiene, y el Ministerio del Trabajo tiene aproximadamente 50 inspectores, 30 acá y 20 creo que están distribuidos por el interior. O sea, 3 instituciones estatales, no llegamos a 60 personas que deben controlar la salud y seguridad. Entonces, se está viendo un mecanismo para trabajar por el momento en forma articulada entre 3 instituciones. Las normativas legales prácticamente utilizamos todo lo mismo, desde la Constitución, Código Laboral, Civil, Penal, el Código Sanitario, la Ley de la Función Pública y ahora la nueva ley que se incrementa, que es la 5.804. En esta ley 5.804 del sistema de gestión habla que hasta tanto se reglamente sigue vigente el decreto 14.390.
que en realidad es el Reglamento General Técnico de Seguridad, Higiene y Medicina, aprobado por ese decreto. Bueno, en la Constitución ya vemos que habla de la seguridad social. Ahí hay un punto que a veces se confunde. Todo trabajador debe estar asegurado al IPS a partir del primer día del trabajo. No rige el periodo de prueba. No es 2 meses, pasó el periodo de prueba y ahora le ponemos IPS. A partir del primer día de trabajo. El cumplimiento de las normas laborales también dice estará regida justamente por las normativas o reglamentaciones. En este caso el Código Laboral, ¿verdad? Y su reglamentación, que es el decreto. Y ahí habla de una multa que va de 20 a 30 jornales mínimos por cada infracción. Y en caso de reincidencia se duplicará la multa. Ahora, después le voy a mostrar qué es lo que se sanciona en caso de incumplimiento previo sumario administrativo. En el Código del Trabajo ya no empieza a hablar, ¿verdad?, que el trabajador en la prestación de sus servicios profesionales, dice. ¿Quién es profesional? ¿El que tiene título universitario? No. Aquella persona que dedicó o realizó una actividad laboral más del periodo de la mitad de su vida. Una cocinera que está en un hotel, a lo mejor no estudió para ser cocinera, pero hace 20 años está cocinando, ¿verdad? Su profesión, cocinera. Entonces, todo trabajador, en pocas palabras, tiene que tener o gozar de condiciones mínimas. Y vamos a partir de algo. La salud, la educación y la seguridad son derechos constitucionales. No es que le doy o no le doy o veo si tengo las condiciones o no. Hay que darle. Luego habla la política de prevención de riesgos laborales, dice. Se desarrollará a través de las 5 disciplinas que conforman la salud y seguridad. Lo que anteriormente se llamaba salud ocupacional, nuestra nueva ley reemplaza el término por seguridad y salud en el trabajo. Y eso debe estar conformado por 5 disciplinas. Seguridad laboral para prevenir accidentes. Tengo que contratar un técnico. Higiene industrial para prevenir enfermedades profesionales. Todos los agentes contaminantes que haya en nuestro ambiente. Físico, químico, biológico, ¿no? Ergonomía para evitar todo lo que sea la carga física, ¿verdad? El espacio mobiliario, la forma de trabajo, si es parado, sentado, repetitivo, esfuerzo repetitivo, ¿verdad? La medicina, un médico del trabajo para hacer medicina del trabajo, la vigilancia en la salud. Y el psicólogo, que lo ideal sería que sea un psicólogo laboral, ¿verdad? ¿Para qué? Para prevenir la carga mental, ¿verdad? Que de acuerdo a la OIT, la última estadística, las enfermedades que mayormente a nivel mundial hay son enfermedades musculoesqueléticas y enfermedades mentales, ¿verdad? El estrés, la depresión, el alto índice de suicidios, ¿verdad? Bueno, y los 4 actores si realmente queremos hacer prevención: el empleador, el trabajador, el Estado y sindicato. Y esto ya está en el Código Laboral. Aquí lo que le dije, la estructura. Ahora, ¿quiénes tienen que tener este departamento con esta estructura? Toda empresa que tenga a partir de 150 trabajadores están obligados a tener un departamento, un área, un servicio, sección, como quieran llamarlo, de salud ocupacional o con el nuevo nombre seguridad y salud en el trabajo, con todos estos profesionales, ¿verdad? ¿Qué pasa con las empresas que tienen menos de 150? Están obligados a terciarizar o contratar estos servicios profesionales. Bueno, luego el Código Laboral dice las obligaciones por parte del empleador: disponer el examen médico admisional y periódico. Ahí nos vamos a detener un ratito. ¿Quién exige la realización de los exámenes médicos? IPS. IPS el último eslabón. Ya que mencionaste IPS, vamos de abajo para arriba. IPS el último. Luego viene el decreto 14.390. El que le exige el decreto, el Código Laboral. Que le exige el Código Laboral, la Constitución. A la Constitución, la OIT, Organización Internacional del Trabajo, y por encima la Organización Mundial de la Salud, del año allá por los 70 y algo. Y recién ahora, en el 2017, IPS dice, bueno, todas estas exigencias vamos a aplicarlo y vamos a exigir. Después le voy a comentar cómo viene la mano, porque hay algunas confusiones en el tema. Solamente pide el admisional y el periódico. Nosotros, como ley, no tenemos, como en otros países, el examen de salida o divisional. Pero si yo quiero implementar como una política interna, lo puedo hacer. ¿Para qué? Para saber en qué condiciones sale esta persona de mi empresa.
¿verdad? Y así nos evitamos también después alguna demanda. Entonces yo ya sé en qué condiciones. Y ojo, tengo que resguardar la ficha médica ocupacional, y eso no se mezcla con el legajo de recursos humanos. Eso tiene que estar a cargo del médico y totalmente resguardado. Tiene acceso el médico, la persona o trabajadora afectada y terceras personas según necesidad. No se debe mezclar con el legajo. ¿Cuánto tiempo debo resguardar esa ficha médica ocupacional? El Código Civil habla toda reglamentación o documentación contable 5 años. Aquellas que no entre dentro del carácter contable, 10 años. La OIT recomienda 20 años como mínimo. Resguardar esa ficha. Y recuerden, como estamos hablando de lo que se viene ahora, un sistema de gestión, vamos a llenarnos de papeles. Pero es lo único que nos va a salvar ante una situación o ante una posible demanda. Evaluar, evitar y combatir los riesgos. Obviamente, todo esto es una exigencia del empleador, pero se entiende que el empleador no va a hacer esto, tiene que contratar. Y ahí entra el Código Civil nuevamente, donde dice: el empleador o sus representantes deberán responder por los daños causados por el trabajador. Hay una demanda, yo me voy empleador, reconozco, sí, fue mi trabajador, fue mi empresa, le ocurrió esto, hasta ahí. A partir de ahí, venía acá técnico, venía médico, psicólogo, para eso les contraté. ¿Qué pasó acá? Se deslinda la responsabilidad. Y dice evaluar y evitar los riesgos, que es una de las documentaciones que pide hoy el Ministerio del Trabajo, la evaluación de riesgos laborales. Hay una resolución del Ministerio de Salud donde le obliga a las empresas desde el 2015 a realizar una evaluación de riesgos laborales, firmado por un técnico, y ese técnico para hacer esta evaluación tiene que tener categoría A, porque hay técnicos categoría A, B y C según la reglamentación del Ministerio del Trabajo, ¿no? Entonces, en esa resolución también me pide que el empleador tiene que hacer medición de ruido, iluminación, temperatura, humedad y velocidad del aire en el ambiente laboral. Planificar la prevención, velar sobre el cumplimiento de las normas laborales, informar a la autoridad sobre accidentes y enfermedades, al IPS para que pueda percibir su subsidio a corto plazo de reposo, y al Ministerio del Trabajo, ¿verdad?, actualmente con fines estadísticos y también ya después para ver tipo una inspección. Informar y formar al trabajador. Ahí hay otro aspecto también importante. En el Código Laboral ya me dice informar y formar, y eso está reglamentado en el decreto, sobre qué le tengo que informar y sobre qué le tengo que formar al trabajador. Si yo contrato a una persona nueva y le digo: acá tenés la llave del montacarga, queda a tu cargo desde hoy, me voy. Hice la primera parte, le informé su trabajo, pero a partir de ahí yo le tengo que formar, capacitar, y todo trabajo de alto riesgo mínimo necesita una supervisión de 3 a 6 meses. Trabajo en altura, trabajo en espacio confinado, manejo de productos químicos, ¿verdad? Necesitan previamente una formación, no simplemente una información. Cumplir las normas laborales. Bueno, lo que el Código Civil también establece: el que crea un peligro con su actividad o profesión por la naturaleza de ellas o por los medios empleados responde por daño causado, salvo se demuestre que fue por culpa exclusiva de la víctima. Y ahí entramos en un punto. Vamos a suponer que un trabajador se accidenta con una máquina, se corta un dedo, se va, hace la denuncia: a mí no me capacitaron cómo usar esta máquina. El empleador se va, ¿verdad?, y dice: no, le capacitamos, estuvo presente acá el compañero, las compañeras, ¿verdad? ¿Dónde está el registro? No, ese día no registramos, ante la ley no le capacitamos. ¿Qué es lo que se nos va a pedir? ¿Verdad? Registro de capacitación, registro de entrega de equipo de protección acorde a los riesgos, registro de mantenimiento preventivo de la máquina, los correctivos no sirven, registro preventivo de las máquinas. Entonces, todas esas documentaciones y el examen médico para ver si estaba en condiciones físicas y psicológicas para el cargo que yo le dije. ¿Por qué psicológica? Porque el Código Laboral y el decreto también dentro del listado de examen médico pide test psicológico. Cuando hablamos de trabajo de alto riesgo, tengo que saber en qué condiciones está la persona para ver si le doy o no.
Y en la parte de exámenes médicos no dice en el test psicológico qué test le va a pedir. ¿Por qué? Porque es el profesional psicólogo laboral el que va a saber qué test pedirle acorde a los riesgos o a la función que va a ejercer. Bueno, también habla acá de la producción de riesgos comunes, que está penado de 3 a 5 años, ¿verdad?, de pena o multa. Actividades peligrosas en la construcción también está penado. Esto es muy importante en los centros de trabajo cuando se contrata una empresa para hacer una ampliación, un tinglado nuevo, un depósito. La empresa que venga tiene que venir munido, su personal, capacitado, con equipos inscritos al IPS. Porque si llega a ocurrir algo en mi establecimiento es mi responsabilidad, es responsabilidad compartida. ¿Por qué? Porque todo lo que ocurra en mi centro de trabajo es mi responsabilidad. Bueno, aquí hay un ejemplo. Este trabajador pasó de ese sector al otro para hacer la limpieza, ¿no? Fíjense al bordecito, hasta eso no tiene más de 30 centímetros, ¿verdad? ¿Y en dónde estaba? Y uno se pone a analizar, tenés que ser loco para subir y limpiar en esas condiciones. Pero si evaluamos de la otra parte, tiene hijos, tiene familia, tiene cuenta. Si yo no hago, o si yo me niego a hacer, le van a contratar a otro. Entonces estamos en el tema de la oferta y la demanda también, ¿no?, que hay que analizar, ¿verdad?, justamente las condiciones. La exposición de personas a lugares de trabajo peligrosos también está penado, ¿no? Y aquí un ratito lo que dice el Reglamento General Técnico. ¿Qué es lo que como empresa ustedes tienen que tener rápidamente? 1, salud ocupacional, un departamento. 150 fijo menos terciarizar. Comisión interna prevención de accidentes, a partir de 100 trabajadores que tengan obligatorio en la empresa, por cada centro de trabajo. Para que habilite la CIPA, el Ministerio del Trabajo tiene que llevar su informe de evaluación de riesgo, su programa de capacitación, su programa de medicina laboral, ¿no?, el acta de conformación de los miembros que van a integrar esa CIPA. Conformación de brigadas. Tengo que armar una brigada de emergencia que va a estar compuesta por brigada de incendio, evacuación y primer auxilio, ¿no?, sí o sí en todo centro de trabajo. Contratar un enfermero o enfermera a partir de 50 trabajadores por cada turno ya es obligatorio. Puesto de enfermería a partir de 25 trabajadores obligatorio. Va a estar a cargo de un médico, si no hay un médico, una enfermera, y si no, de un personal que esté capacitado por el empleado. Los exámenes médicos, plan de capacitación, y ahí también le quiero hacer una mención. En las empresas no se realizan cursos, se realizan jornadas de capacitación o de actualización por la carga horaria. No puedo poner curso de primer auxilio 40 minutos. En 40 minutos no va a aprender nada. Y peor si fue solamente teoría y no hubo práctica. Y ante una auditoría eso es una no conformidad. Y también les recomiendo, las capacitaciones generen registro y registro en blanco. El trabajador tiene que poner nombre, apellido, cédula, puesto y su firma, puño y letra, no hacer por computadora. Y en los certificados se recomienda que al dorso tiene que ir ya el contenido de lo desarrollado. Bueno, evaluación de riesgo, plano de prevención de incendios, equipos de protección personal. La ley es bien clarita. Todo equipo de protección personal, ¿verdad?, que no esté homologado no será tenido en cuenta. Y los simulacros de evacuación por lo menos 2 veces al año. En el tema del seguro social, ¿no?, lo único que cambió fue ahora el doméstico, que al aporte viene a ser 9% y 14% para lo que es el empleador. Bueno, ¿cómo se distribuye todo el fondo que entra? Lo va distribuyendo. Lo que sí le quiero mostrar es la parte del accidente laboral, como que a partir de 1 mes de aporte, la primera consulta, 2 meses ya tenemos los aportes, y a partir de lo que es el accidente de trabajo, cómo se manifiesta. Aquí, para dividirle el IPS, para que se entienda, prácticamente viene a ser 2 empresas por separado otra vez. Uno que es el seguro social, que se encarga del seguro de salud, ¿no?, enfermedad común, maternidad, accidente o enfermedad profesional. Y el otro que es la parte previsión social. Aquí es donde entramos en el seguro de jubilación, la invalidez,
¿verdad? La muerte. Dentro de la enfermedad, uno tiene que tener mínimo 36 días aportados para tener derecho al cobro. Igual presenta su reposo para justificar su ausencia, pero para cobrar mínimo, ¿verdad?, tiene que tener 36 días aportados. Paga el 50% del salario en base a los últimos 4 meses aportados. Hasta 180 días, o sea, 6 meses puede tener reposo por la misma patología, ¿verdad?, o puede ser por otra. Y a partir de ahí, si en 6 meses no se recupera, va a una junta médica. Esta junta médica otorga una prórroga de reposo hasta 5 años inclusive, o una invalidez ya permanente. Cuando es reposo por enfermedad, paga a partir del segundo día. O sea, si yo tengo 5 días de reposo, el IPS me va a pagar 4. El primer día queda. Ahora, si viene una extensión del mismo reposo, otros 5 días, ahí ya te paga los 5 días. Cuando es accidente de trabajo, te paga a partir del primer día. ¿Cuáles son las excepciones? Que accidente de trabajo puede ser en el centro de trabajo, en el centro de tercero o en itinere. En itinere, en trayecto de la casa al trabajo, del trabajo a la casa. Pero la nueva ley 5.804 ya mete lo que es dentro de itinere, donde yo me voy a comer o donde yo me voy a cobrar mi salario. Ahora vamos a ver cómo se reglamenta eso. Pero también ya está. Y como accidente también ya meten los trastornos psiquiátricos o psicológicos. Yo puedo tener un accidente de tránsito, quedo traumado, ¿verdad?, problema psicológico a causa de eso, pero la raíz fue un accidente laboral. Bueno, aquí vemos nada más para mostrarle el presupuesto general. De todo lo que se gasta, 100.000 millones de presupuesto, 32 va a enfermedad común, 60% va a maternidad y accidente de trabajo 8%. Ahora bien, a partir de ayer, la mujer empieza a cobrar el 100% del salario, o sea que esto va a ir a 70-80% del presupuesto a maternidad. Sí. Sí. A partir del primer mes ya por enfermedad. Accidente a partir del primer día, sí. A partir del primer día, sí. Bueno. ¿Alguna pregunta hasta acá? Porque quiero dejar un tiempito para pregunta y respuesta. Buenas tardes. En la parte que mencionó el accidente que pudiera causarle a un empleado y quedarse con secuelas psicológicas, el empleador tiene que cubrir igual la indemnización a ese empleado, esa parte lo demás. Tengan en cuenta que justamente para eso el empleador aporta un porcentaje y al trabajador se les cuenta otro porcentaje mensual. Para que justamente cuando el trabajador tenga este tipo de contingencia, accidente, maternidad, ¿verdad?, o enfermedad profesional, justamente, ¿verdad?, el IPS se hace cargo. En ese momento el empleador se abre, comunica en planilla, reposo, y el IPS es el que le paga. Accidente, sea cual fuera el tipo de accidente, en trayecto, en el lugar de trabajo, donde fuera, paga 75% en base a los 4 últimos meses aportados. Enfermedad 50% y ahora maternidad el 100% desde ayer. No, la OIT más o menos tiene ese concepto de 1 hora antes, 1 hora después, ¿verdad? El IPS no toma eso como una limitante. Lo ideal es que cuando es en trayecto, haya un trayecto. Si este es mi trabajo y yo vivo hacia allá y me accidenté hacia el otro lado, no es accidente, es un trayecto. Si yo trabajo de lunes a viernes y me accidento un domingo, ¿verdad?, yendo a Ciudad del Este, pero el empleador me envió, es un accidente laboral. Porque la ley es bien clarita, por mandato del empleador. Ahora bien, tengan en cuenta que ustedes como empleadores tienen la comunicación de accidente que va al IPS. Ustedes completan. El hecho de completar y enviar al IPS no significa que se va a pagar como accidente. Hay una comisión evaluadora, abogado, médico, técnico y asistente social, que en equipo evalúan y dicen, ¿es accidente laboral o no es?
En caso de que se ponga no corresponde al accidente, se liquida como una enfermedad. Como hay casos que el empleador desconoce, comunica como enfermedad, trae todos los estudios antecedentes y se pone no, esto es un accidente. Entonces el IPS le pone y le paga en vez de 50, 75%. Sí. El certificado de reposo visado por el Ministerio de Salud. Sí. Ocho días de plazo. Ahora, para cobrar tiene hasta un año. Yo hoy me accidento, 31 de octubre, hasta el 31 de octubre del otro año tengo tiempo para presentar y cobrar. Ahora, el empleador, pasando los 8 días, hoy se cumple 8, presento mañana, noveno día, ya corre 15.000 guaraníes por día la multa. Pero eso no implica que el trabajador no va a cobrar, y la multa debe pagar el empleador, no el trabajador. El empleador. Una consulta, en caso de que un accidente de trabajo el trabajador muera, Sí, ¿la indemnización lo paga el IPS? siempre el IPS. Creo que me salté, disculpa, ya justamente esa parte le voy a explicar. Voy a proceder. Ahí, a ver, que me salté. Ahí explica una parte, qué pasa cuando muere el trabajador, cuando fallece, cómo se distribuyen los pagos, ¿verdad? Aquí está. En caso de fallecimiento, dice, si la viuda, ¿verdad?, previo dictamen de la Dirección de Riesgos Laborales, si la viuda tiene más, a la viuda le corresponde 50% y el otro 50% se distribuye en el total de la cantidad de hijos que tenga hasta 18 años. Ahora, hay una salvedad otra vez. Si la viuda tiene más de 40 años de edad, se le da una pensión. Si la viuda tiene menos de 40 años de edad, se le da una indemnización por única vez. Porque se supone que puede volver a rehacer su vida, volver a trabajar, casarse y todas esas cuestiones. Entonces, hay formas, ¿verdad?, de acuerdo a la edad, los aportes, se va distribuyendo. El derecho solamente le corresponde a la mujer porque ahí habla de viuda. Sí, en caso de que no haya viuda, los padres o alguien que haya estado con la persona. Pero en el caso de que falleciera la esposa, queda el viudo. En el caso también, igual, porque habla de, trabajador en forma general. Puede ser que la trabajadora es la que haya muerto. Claro. O sea, ahí le queda al... El viudo. Así mismo. Una consulta, supongamos que solamente quede la esposa, no tenga hijos, se le responde el 100%. Así mismo, 100%. Ahora, una cuestión también, para terminar, porque ya llegó el compañero Ayala Mañotti. Entonces, la parte de los exámenes médicos. Esto... El tema de los exámenes médicos del IPS. La ley es bien clarita, el empleador debe asumir el costo. Ahora, el IPS te pide o te da un plazo de 60 días para hacer el examen médico en el tema del periodo de prueba. Pasado ese periodo de prueba, te da otra vez 90 días. O sea, en total sumado tenés 150 días para presentar al IPS. Es una prórroga administrativa. A partir del día 151 va a empezar a cobrar una multa de 15.000 guaraníes por día por presentación tardía. Eso es lo que por el momento se suspendió, el pago de la multa, porque ahora se está volviendo a reglamentar. Pero eso no me exime de tener o realizar para el Ministerio del Trabajo, en cumplimiento a lo establecido en el Código Laboral. Yo les recomiendo que ya tomen como un filtro para contratar a la gente el tema de examen médico. Entonces, se le hace el examen médico como una de las últimas pruebas para contratar. Pasó el examen médico, vos ya tenés para el Ministerio del Trabajo por si venga una inspección y para presentar ya al IPS, y te ahorras muchos problemas. Y ahí le quiero aclarar un punto. El tema de los exámenes médicos,
El decreto te exige un listado de exámenes admisional y periódico cada 6 meses o un año, dependiendo de la actividad o el riesgo. Yo les pregunto, ¿hay que hacer todos esos exámenes? ¿Por qué? Así mismo, el código laboral está por encima de la reglamentación y el código laboral es bien clarito. Los exámenes médicos serán pertinentes a los riesgos laborales. El médico del trabajo es el que va a decir, previo trabajo en conjunto con recursos humanos, quiero contratarle a esta señorita como secretaria. Bueno, entonces le voy a pedir este y este examen, nada más. Nada más. No hace falta hacer todo ese listado de exámenes. Una consulta. Justamente cuando estamos hablando del tema de los reposos, cuando un empleado tiene reposo, le paga IPS. Pero a partir del segundo día, si tiene por un solo día, se comunica nada más para justificar su ausencia, pero sí, no cobra. No cobra. No cobra. Tampoco el empleador tiene esa obligación. El empleador no está obligado, porque justamente, repito, para eso aporta el IPS, para que el IPS se haga cargo de estas contingencias. ¿El certificado cuál? No. La ficha, hay un proceso. El médico va a solicitar X exámenes. Se hace el trabajador y esos exámenes completa y llena en una ficha médica ocupacional. Lo que hay que demostrar es que vos le hiciste a tu trabajador, no mostrar la ficha médica ni los estudios, eso es confidencial. Solamente demostrar, ¿verdad?, que se le hizo el examen médico. Generalmente las fichas médicas ocupacionales abajo se le pone tipo un talonario para arrancar, donde dice en la fecha tal se realizó tal examen, ¿verdad? Firma la persona, el trabajador que se le hizo y el médico, y eso es lo que voy a arrancar y archivar. Entonces vos mostrás en tal fecha el médico ya le hizo, pero no la ficha médica o los estudios, eso no se muestra. Y eso ya te prohíbe mostrar la Constitución, Código Laboral, la reglamentación del Ministerio de Salud. Hay como 8 normativas que te prohíben mostrar los diagnósticos médicos. Eso no se muestra. Sí. Sí. No, en este caso la nueva ley sí. Recuerden que la protección de la maternidad, la nueva ley, su reglamentación, ¿no?, que salió, en este caso sí. Sí. No, vos tenés en tu empresa, por si te venga una inspección, para demostrar que estás cumpliendo la ley. Y al IPS solamente el médico de la empresa completa un formulario que envía por sistema REI o puede completar y llevar a Porto Obrero Patronal. El formulario, no los resultados médicos. Sí. Usted mencionó unas estadísticas de bajo porcentaje de asegurados por parte de los personales, ¿verdad? Hoy en día, en la administración tributaria se recepciona aproximadamente entre 50 a 100 inscripciones por nacional, me consta, de personas que se inscriben de manera particular para prestar servicio personal, emitir su comprobante de IVA, y con la excusa, mencionan las personas que van a inscribirse, bajo la excusa de que le tiene que facturar por IVA por su trabajo. Eso contrapone totalmente lo que establece el Código Laboral, y considero que el IPS debe de realizar un control cruzado justamente con la administración tributaria para realizar esta cuestión, porque si estamos hablando de 50 a 100 por cada regional, tenemos 17, son aproximadamente 50.000 personas que se están inscribiendo de manera personal, y son 50.000 personas que no están inscritas en el IPS de cierta manera, solamente para mencionar eso. Con respecto a tu pregunta, la semana pasada se armó una mesa de trabajo justamente con la gente del Ministerio del Trabajo, Aporte Obrero Patronal y la institución que vos mencionás, para ver cómo subsanar esa cuestión, por un lado. Por otro lado, es cierto, solamente actualmente casi el 23% de la PEA está asegurada al IPS. El 80% está afuera y eso asume el Ministerio de Salud.
En realidad no debería ser, porque toda persona que trabaja por ley ya debería tener seguro médico. En este caso, el del IPS. Sí. Bueno, ahí, si el empleado renuncia antes de los 60 días de prueba, para el IPS no hay ninguna responsabilidad, porque el IPS ya te dio un plazo de, en teoría, fíjate si este trabajador te va a servir, te doy 60 días. Si te sirve, pasó el periodo de prueba, a partir de ahí te doy otra vez otros 90 días para hacerle el examen médico. Sumado los 60 más los 90, 150 días. Pero si él se va antes, ¿verdad?, no hay ninguna responsabilidad ante el IPS, ante el Ministerio del Trabajo está en falta. Porque a partir del primer día se supone que ya tiene que tener el admisional. Entonces por eso no quiero que se confunda. El IPS es una reglamentación que le da una prórroga al trabajador, pero el Código Laboral establece otra cosa. Perfecto. Por mi parte, muchísimas gracias. Pido disculpas porque es un tema muy amplio, pero por el tiempo